Bien, entonces déjenme regresarme, ¿no? Entonces vamos a implementar una nueva UGEN, que es la clase amplificador, para procesar señales de entrada, ¿sí? Vamos a poner aquí el nombre. Vamos a ponerle, ¿qué le había puesto? Sistema amplificador. Class amplificador. Amplificador o extends UGEN. Va a llevar un parámetro. Vamos a poner aquí parámetros. Float, ganancia. Y luego vamos a poner el constructor. Lleva el mismo nombre que la clase, amplificador. Lleva un argumento de clase AudioContext AC. Y le voy a poner el número de canales. Voy a hacer un amplificador que pueda procesar múltiples canales simultáneamente. Simplemente le llamo canales. ¿Ok? Entonces, ¿qué debe hacer aquí el constructor? Primero que nada, llamar al constructor de la clase base, ¿sí? Que es la clase UGEN. Y esto ya vimos que lo hacemos escribiendo super. Super hace referencia a la clase base. Y le paso los argumentos de este constructor. Pero ahora le voy a pasar 2 veces el argumento canales. ¿Por qué? Porque en el constructor de UGEN está sobrecargado para tener varias formas. Una forma es cuando lleva un solo argumento, que nada más es el audio context. Otra forma es cuando lleva 2 argumentos, que es el audio context y el número de canales de salida. Y otra forma es cuando lleva 3 argumentos, que sería el audio context, número de canales de entrada y número de canales de salida. Si yo nada más le pongo 2 argumentos, entonces se asume que el número de canales de entrada es 0, como es el caso del generador de ruido blanco. Ese no tiene canales de entrada porque no necesita recibir señales, simplemente emite una señal, pero este sí recibe señales. Entonces le tengo que poner tantos canales de entrada, tantos canales de salida, ¿sí? Esto se menciona un poquito aquí en el procedimiento. En el caso de bits, el constructor define el número de canales de entrada y de salida, ¿sí? Primero es el número de canales de entrada y luego de salida. Bueno, después del audio context, ¿no? Pero además voy a aprovechar el constructor para inicializar los parámetros del sistema. En este caso, el parámetro es la ganancia, ¿sí? Puedo inicializarla a 0, lo cual significa que va a multiplicar la señal de entrada por 0 y a la salida voy a obtener silencio. O puedo inicializarla con 1, lo cual significa que la señal de entrada va a pasar sin modificarse a la salida. Creo que aquí utilizo 0 también, ¿sí? Entonces, ahí ya está el constructor. No es muy distinto que lo que ya habíamos hecho. La diferencia es que al llamar al constructor de la clase base, de la clase UGEN, agrego un argumento más que es el número de canales de entrada, ¿sí? Aquí voy a poner el comentario. Los argumentos son el audio context, canales de entrada y canales de salida, ¿sí? Ahorita es el mismo número de entrada y de salida, pero luego puede cambiar, entonces es importante recordar el orden, ¿sí? Y aquí estamos inicializando los parámetros del sistema. ¿Ok? Bien, ya está listo el constructor, ¿sí? Y ahora vamos a implementar el proceso, ¿no? Que es la función calculateBuffer, procesado de la señal, ¿sí?
Nuevamente, void calculate buffer. Es muy sencillo. La forma simplemente es una función de tipo void que no lleva argumentos. Esto está hecho para ser lo más simple posible. Y dentro de la función calculate buffer es donde ya podemos obtener los buffers, número de canales de entrada, de salida y todo esto. Nosotros para esta clase podemos estar seguros que el número de canales de entrada y salida es el mismo porque así lo estamos programando. Entonces no voy a verificar aquí que se tenga esa igualdad. Pero si fuera una clase más compleja donde el número de canales de entrada y salida puede ser distinto o peor aún puede ser variable, tendría aquí que estar checando esas cosas, ¿no? Entonces simplemente voy a hacer otra vez un ciclo que recorra los canales for int c igual a 0, c menor que getOuts. O sea, voy a asumir que el número de canales está dado por getOuts. Este es el número de canales de salida. Estoy asumiendo que el número de canales de entrada sería igual, pero en realidad debería checarlo con getIns, ¿sí? No lo voy a hacer ahorita porque yo sé que así va a estar la clase, ¿no? Y que va a funcionar bien, ¿sí? Entonces, recorro los canales. Y para cada canal voy a aplicar esta ecuación, ¿sí? Esta ecuación que está aquí. Tomo cada muestra de entrada, la voy a multiplicar por g y eso lo guardo en la muestra de salida. Entonces la implementación es directa, ¿sí? Vamos a aprovechar de lo que habíamos hecho la vez pasada. Vamos a crear unos arreglos aquí. Un arreglo que se llame in, que sea igual a buffIn subíndice c. Recuerden que buffIn y buffOut son arreglos de arreglos. Entonces aquí lo que estoy haciendo es tomar el canal número C del arreglo de entrada, ¿no? Del buffer de entrada, ¿sí? Obtener el césimo buffer o canal de entrada. Y lo mismo, obtengo un arreglo que le voy a llamar out, que va a ser igual a buffOut subíndice c. Obtener el césimo canal de salida, ¿sí? Entonces, hasta ahorita yo creo que no debía haber problema. Estamos introduciendo un elemento nuevo que es buffIn, ¿sí? Pero eso es todo. Esta señal de buffIn no es para que nosotros la modifiquemos, es para que nosotros la leamos. Si la modificamos, pues no va a tener realmente ningún efecto, no es realmente la intención. Y el que debemos modificar es buffOut. Y ahora sí vamos a hacer para este canal, el canal número C, un ciclo con la variable i que recorra todas las muestras, ¿sí? Desde 0 hasta buffer size y más. Y dentro de este ciclo, que es el ciclo interno, recuerden que el ciclo interno, lo que es el ciclo que recorre todas las muestras, hay que tratar de que sea lo más eficiente posible. Evitar en la medida de lo posible aquí las operaciones innecesarias y sobre todo las bifurcaciones innecesarias. Bifurcaciones significa if, switch, ese tipo de cosas, ¿sí? Si hay algo que lo podamos hacer fuera de este ciclo, hagámoslo fuera del ciclo. Bien, aquí la cosa es muy sencilla, no necesitamos hacer más que la salida subíndice i va a ser igual a el factor de ganancia multiplicando a la entrada subíndice i. ¿Sí? Esto procesa un solo canal, pero luego lo mismo se hace para el resto de los canales dentro del ciclo de la variable c, ¿sí? Entonces es muy sencillo y aquí ya termina la clase, ¿sí? Nuevamente la clase cabe perfectamente en una pantalla, ¿sí? Ahorita la vamos a probar, sobre todo vamos a ver cómo se conecta una UGEN con otra. La idea ahora es tomar una UGEN que ya tenemos que genera sonido, que es el generador de ruido, pasarla por el sistema amplificador y ver cómo podemos amplificar el ruido
en tiempo real, ¿sí? Pero antes de continuar, quiero preguntar si hay dudas con respecto a esto. Sí, ¿por qué creamos los dos arreglos de in y out? ¿No podríamos hacer buff in stay y buff out stay? Por supuesto, ¿sí? Podríamos no tener estos y simplemente aquí poner buff out, subíndice C, subíndice I, igual a ganancia por buff in, subíndice C, subíndice I. ¿Sí? Esto funciona perfectamente. ¿Sí? De hecho, ahorita si quieres lo probamos así. La razón de por qué poner estos arreglos intermedios es simplemente la siguiente. Hacer una indexación es una operación que, bueno, requiere una suma y una multiplicación por ahí, ¿sí? Entonces, aquí estoy haciendo dos indexaciones. Como son arreglos bidimensionales, aquí hago una operación de indexación y aquí hago otra. Y luego aquí hago una operación de indexación y aquí hago otra. En total estoy haciendo 4 operaciones de indexación, que aunque parezca que lo único que tengo aquí es una multiplicación, en realidad cada una de estas operaciones implica una suma y una multiplicación, ¿sí? Entonces, estas operaciones me las puedo ahorrar porque si te fijas, dentro del ciclo de I, la C no cambia, la C se mantiene constante. Entonces, buff in subíndice C, eso siempre va a ser constante dentro del ciclo de I. Y buff out subíndice C también va a ser constante dentro del ciclo de I. Entonces, estoy calculando esto, porque esto implica hacer ciertos cálculos. Estoy calculando esto y estoy calculando esto un montón de veces de manera redundante, ¿sí? Entonces, ahorita no va a tener ningún efecto apreciable porque pues, es una instrucción muy cortita, son muy pocas operaciones, pero la idea es irles mostrando este tipo de detalles a ustedes para que vean cómo pueden hacer el código más eficiente y que, por ejemplo, a la hora que tú quieras implementar esto en una plataforma más limitada, por ejemplo, en un Arduino, puedas tener mayor velocidad de ejecución. O a la hora que tú tengas un algoritmo mucho más complejo aquí adentro, puedas obtener una mayor velocidad de ejecución, fijándote en este tipo de detalles. Entonces, lo único que estoy haciendo es que es como si aquí yo dijera, x igual a 3 por coseno de 20, más, y, ¿sí? Pues aquí lo único que no cambia es la i. Este 3 por coseno de 20 lo puedo calcular afuera del ciclo y estárselo sumando aquí, ¿sí? Y ya no lo tengo que estar calculando las 512 veces que requiere hacerlo para cada buffer, ¿sí? Entonces es simplemente eso. A mí no me cuesta nada de trabajo hacerlo así, pero a la computadora sí le cuesta, ¿no? Entonces, son cuestiones que uno tiene que ir viendo así para optimizar código. Les digo, no tiene mucho impacto en este programa, pero más bien es acostumbrarse a hacerlo para que cuando tenga impacto, pues yo ya sepa cómo optimizar, ¿no? Entonces, ahorita lo voy a dejar así y vamos a probar que jala exactamente igual, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Sí, profe, yo tengo una pregunta. ¿Por qué en el for de C se puso get out y por qué en el for de I se puso buffer size? Claro, ok. Bien, estos arreglos, buff in y buff out, son arreglos bidimensionales. Pero más que verlos como arreglos bidimensionales, porque cuando hablas de un arreglo bidimensional, te imaginas como una matriz o una imagen, ¿sí? Yo más bien aquí en esta aplicación quiero verlos como arreglos de arreglos. Es decir, la señal que vamos a procesar la estamos procesando por bloques, por buffers, ¿sí? Entonces, cada buffer lo podemos ver como un arreglo. Pero en realidad estamos procesando múltiples señales a la vez. Como tenemos un sistema estéreo, podemos tener 2 señales de entrada y 2 señales de salida. En general podemos tener n señales de entrada, n señales de salida, ¿sí? Y entonces podemos hacer una UGen que procese múltiples canales simultáneamente. Cada canal tiene su propio buffer,
Pero entonces, como tengo varios buffers, uno para cada canal, estos están organizados en un arreglo de buffers, ¿sí? Es decir, un arreglo de arreglos. Entonces, estos arreglos se llaman buff in y buff out. Buff in y buff out. Los dos tienen la misma estructura, entonces nada más voy a ver uno. Los arreglos bidimensionales en processing llevan dos operadores de indexación, como se ve aquí, ¿no? Entonces, el primer índice representa el número de canal, ¿sí? Por ejemplo, en un sistema estéreo, como el que estamos manejando, donde tienes una bocina izquierda y una bocina derecha, entonces tienes dos canales. El primer canal sería el canal número 0, porque los arreglos empiezan desde 0, y el segundo canal sería el canal número 1. De hecho, el canal 0 corresponde al lado a la bocina izquierda y el canal 1 corresponde a la bocina derecha. Entonces, esto es algo que ustedes vieron en la práctica anterior. Precisamente para esto eran los ejercicios, ¿sí? El segundo subíndice corresponde al número de muestra, ¿sí? Por cada canal tú tienes un arreglo de no sé qué tantas muestras, depende del sistema de procesamiento, ¿sí? Pero tú tienes que procesar todas estas muestras, ¿sí? Por cada bloque, ¿no? Bien, el número de muestras o el tamaño de estos arreglos que corresponden a cada canal es precisamente buffer size. Buffer size es un miembro de la clase UGen que nosotros no manipulamos, nosotros no debemos modificar, pero que nos dice cuántas muestras va a tener cada buffer. Y todos los buffers son del mismo tamaño, ¿sí? Sería muy complicado hacer un sistema de procesamiento donde los buffers tienen tamaños distintos, un canal tiene tamaño distinto que otro, ¿no? No tendría mucho sentido. Entonces todos son del mismo tamaño, los de entrada y los de salida y todos los canales. Todos tienen una longitud de buffer size. Ya vimos o ya vieron ustedes que por default este buffer size es de 512 muestras, o sea, vale 512, pero no debemos asumir que ese valor va a ser siempre el mismo, puede cambiar, ¿no? Y el número de canales, ese sí va a depender de si estamos hablando del buffer de entrada o de salida. O sea, tú puedes tener todo tipo de UGENS, ¿sí? Puedes tener UGENS donde tienes un solo canal de salida y ningún canal de entrada, ¿sí? O puedes tener múltiples canales de salida y ninguno de entrada. Este es el caso, por ejemplo, de nuestro generador de ruido. Tiene varios canales de salida. Yo le puedo poner cuántos canales de salida tiene. Es un parámetro del constructor, pero no tiene canales de entrada. Igual puedes tener UGENS donde tengas uno o más canales de entrada, ¿sí? Y ninguno de salida. Por ejemplo, una UGEN que lo que hace es analizar el audio, ¿sí? Analiza el audio de entrada para decirte si estás diciendo una A, E, I, O, U o qué letra, ¿no? Entonces, lo que reporta esta UGEN no va a ser una señal de audio a la salida, sino otra cosa, ¿no? La letra que estás diciendo o algo, ¿no? Puedes tener una UGEN que tiene múltiples canales de entrada y múltiples canales de salida. Por ejemplo, este amplificador que toma cada canal, lo amplifica y lo saca por la salida correspondiente. En este caso, el número de entradas es el mismo número de salidas. Pero también puedes tener UGENS donde el número de entradas y salidas no es el mismo. Por ejemplo, puedes tener una UGEN que tiene un canal de entrada porque recibe una señal monofónica de entrada y la salida es estéreo, ¿sí? Izquierda y derecha, ¿sí? Es muy común tener procesadores donde recibes una señal monofónica de entrada y a la salida tienes una señal estéreo. El procesador de alguna manera genera los dos canales a partir de uno solo, pues dependiendo del algoritmo que realice, ¿no? Entonces, esto es muy común, ¿no? Y el esquema de la librería bits de las UGEN nos permite tener cualquier combinación de número de canales de entrada que tú quieras, 0 o más,
con cualquier número de canales que tú quieras de salida, 0 o más, ¿sí? Incluso puedes hacer UGENs que tienen un número de canales variables, o sea que en tiempo de ejecución le puedes agregar canales de entrada, agregar canales de salida o eliminar canales de entrada o de salida. Eso está fuera de lo que necesitamos en este curso, pero es posible hacerlo. Puedes tener este UGEN y dices, creo que necesito otra entrada y otra más, pues se las agrego y ya, ¿no? Pero no lo hacemos en este curso, ¿sí? Entonces, bien, el número de canales de salida lo obtenemos con la función getOuts. Este es un método de la clase. Esto me dice cuántos canales de salida tengo en ese momento. Y por eso esto es una función y no una variable, porque me da un valor que puede cambiar, ¿sí? Esto me va a dar el valor del número de canales de salida que yo tenga en ese momento en que se esté ejecutando el programa, ¿no? Pero esto puede cambiar y por eso es que estas son métodos y no variables, ¿no? Y el número de canales de entrada pues lo obtengo con la función getIns, ¿sí? Que también puede variar, es una función. Ahora, en esta UGEN en particular, yo sé, porque así lo estoy poniendo en el constructor, que el número de canales de entrada y de salida es el mismo. Yo aquí le digo simplemente cuántos canales va a procesar mi amplificador y ese va a ser el número de canales de entrada y de salida. Y entonces yo puedo estar seguro de que el valor de getOuts y el valor de getIns debe ser igual. Por eso no estoy usando getIns y no estoy checando si son iguales. Estoy asumiendo, ¿sí? ¿Podría ser alguna cosa extraña que modificar esto? Sí, pero bueno, no lo voy a hacer, ¿no? Entonces no sé si con eso quedó clara la pregunta. Sí, profe. ¿Sí? Sí, gracias. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta antes de continuar? ¿No? Bueno, entonces vamos a terminar este programa. ¿Cuál es nuestra intención ahorita? ¿Sí? Nuestra intención, déjenme agregar aquí una página, tenemos nuestra UGEN amplificador. Le voy a llamar AMP para no escribir tanto. Y en realidad ahorita lo vamos a esquematizar, ¿no? Yo tengo que proporcionarle una señal de entrada a este amplificador. Ahorita lo único que tengo para generar señales es el generador de ruido. La UGEN ruido que hicimos en la práctica anterior. Ruido. ¿Sí? Y esta puede sacar una, dos o todas las señales que quiera, ¿no? Le voy a sacar dos señales aquí, que es la señal del canal izquierdo y la señal del canal derecho. Si va a tener el amplificador, esta ruido no tiene canales de entrada, simplemente genera señales, no procesa. El amplificador sí procesa, entonces si tiene dos canales de entrada, debería tener dos canales de salida. ¿Sí? Izquierdo y derecho. Y mi idea es que de aquí ya se vaya a la salida de audio, ¿sí? Le voy a llamar así, out, que en realidad es el miembro out del audio context. O sea, sería el audio context.out. Y de aquí ahora sí, esto se va a una bocina, que es la bocina izquierda. Y de aquí se va a otra bocina, que es la bocina derecha. ¿Sí? Entonces, esa es la idea. Ahora, yo ya sé cómo conectar la salida de una UGEN con este out.
Eso lo vimos la clase pasada. Ahorita lo volvemos a ver porque lo tenemos que hacer. Pero me falta ver cómo conectar la salida de una UGEN hacia la entrada de otra UGEN, ¿sí? Esto nuevamente viene en las diapositivas. Es muy sencillo, es una sola instrucción, ¿sí? Por supuesto tengo que crear todos los objetos. Vamos a hacerlo aquí. Me voy a ir a la función setup, ¿sí? Ruido blanco, ese es mi UGEN que genera ruido blanco, ¿sí? Le voy a llamar aquí ruido, ¿sí? Voy a crear también un amplificador, le voy a llamar amp. Vamos a poner aquí esto. Entonces, aquí estoy declaración de las UGENs que se van a utilizar. Pero recuerden que todos los objetos en Processing, en general, todos los objetos en Java, hay que declararlos y luego crearlos usando la palabra new, ¿sí? En realidad la declaración lo único que declara es una referencia al objeto. Entonces ahora me falta crearlos. Creación de las UGENs, ¿sí? Bueno, creo el audio context. Este audio context está hasta arriba como una variable global. Me parece que lo mejor es ponerla aquí cerquita de setup, ¿sí? Para ver de dónde sale este audio context. Ahorita vamos a ver por qué está como variable global. En realidad podría estar como variable local de setup. Creo que no habría ningún problema. Entonces creamos el audio context. Creamos una UGEN para generar ruido. Y se llama ruido. Y luego creamos la UGEN para el amplificador, ¿sí? Le pasamos el audio context y el número de canales, que ahora este número va a ser el número de canales de entrada y de salida. Aquí nada más representa el número de canales de salida. Crear amplificador, ¿sí? Y ahora lo que necesito ver es cómo conectar la salida de esta UGEN, del ruido, hacia la entrada del amplificador, ¿sí? Eso es muy fácil. Simplemente le pongo amp, add input, ruido. Es decir, la forma de conectarlas es poner el destino, la UGEN que va a recibir la señal, usar el método add input, ¿sí? Y poner como argumento la UGEN que va a emitir la señal que se está recibiendo, ¿sí? O sea, toma el ruido y agrégalo como entrada del amplificador, ¿sí? O al amplificador agrégale como entrada la salida del ruido. Así lo podemos ver, ¿no? Conectar este ruido hacia el amplificador, ¿sí? Y luego tenemos que conectar la salida del amplificador a la salida física de audio. La salida física de audio está representada por el miembro out del audio context, es decir, ac.out. Igual, esa es la que va a recibir la señal. Entonces le ponemos add input y ahora quien manda la salida al ac.out va a ser el amplificador y no el ruido, ¿sí? Entonces conectamos el ruido al amplificador y el amplificador a la salida física de audio, o sea, a las bocinas, ¿sí? O audífonos o lo que tengan. Una vez que ya hicimos todas las conexiones, ahora sí iniciamos el procesamiento y esto ya va a jalar. Vamos a echarlo a jalar, ¿sí? Voy a ejecutar el programa. Déjenme guardarlo aquí. Y no se va a escuchar nada. Ahí ya está corriendo el programa. No se escucha nada. ¿Qué pasó? ¿Quién me puede decir por qué no se escucha nada? Correcto. Sí está jalando esto, pero recuerden que por default inicializamos la ganancia en 0, ¿sí?
Aquí está. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, podemos modificar directamente la ganancia. De hecho, es lo que tendría sentido, ¿no? Amp.ganancia igual a 1. ¿Sí? Vamos a ponerle así, igual a 1. Y ahora sí se va a escuchar el ruido. Déjenme bajarle un poquito aquí el volumen. Y ahí está el ruido, ¿no? ¿Lo alcanzan a escuchar? ¿Ok? Entonces, bien, no voy a modificar el volumen de la computadora y simplemente voy a reducir la ganancia a la mitad y a ver si escuchamos que se oye más bajito. Yo sí lo escucho un poco más bajito. Vamos a ponerle todavía más. 0.1. No sé si ustedes lo alcanzan a escuchar. Ya se oye mucho más tenue. Pero sí está funcionando, ¿no? ¿Sí? Entonces ya tengo control de la amplitud del ruido. Qué tan fuerte o qué tan intenso se escucha. ¿Sí? Ahora, normalmente, cuando uno hace este tipo de clases, como el amplificador, uno tiene este parámetro ganancia que uno lo va a estar manipulando, lo va a estar moviendo en distintos momentos del programa. Ahorita vamos a ver cómo lo podemos manipular de manera más interactiva. Pero entonces, para manipularlo, aunque lo pueda hacer directamente como está aquí, o sea, puedo poner amp.ganancia igual a el valor que yo quiera, conviene acostumbrarnos, nuevamente, esto es algo de acostumbrarse, aunque ahorita no tenga mucho sentido, conviene acostumbrarnos a hacer funciones específicas para manipular este valor. ¿Sí? Este tipo de funciones se conocen como funciones set y get. Funciones set y get para la ganancia. Y normalmente sirve para darle un valor a la ganancia o obtener el valor de la ganancia que tiene actualmente. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer una función set que sea de esta forma, ganancia, o literalmente ponerle set ganancia, y aquí pasarle un valor, float g, y simplemente decir, bueno, la ganancia va a ser igual a g. ¿Sí? Esta es la función set, que me permite cambiar el valor de ganancia. Y la función get me permite obtener el valor de la ganancia. Sería una función que devuelve un valor de tipo float, que va a ser la ganancia, y no recibe argumentos. Simplemente lo que hace es return ganancia. ¿Sí? Y esta se llama función get. ¿Sí? Ahora, en processing, en Java en general, estas funciones se pueden llamar exactamente igual que el parámetro que yo estoy modificando. Y no hay ambigüedad porque esta es una variable, su nombre es simplemente ganancia, mientras que estas son funciones. Su nombre es ganancia, pero seguidas de paréntesis. Para llamar a cualquiera de estas dos funciones tengo que agregarle los paréntesis al nombre. Entonces no hay forma de que se confundan con la variable. Y tampoco se confunden entre ellas porque una función no lleva argumentos y la otra sí lleva un argumento. ¿Sí? Entonces, claramente, si yo en algún momento pongo ganancia, estoy haciendo referencia a la variable ganancia, al parámetro. Si yo pongo ganancia y paréntesis, estoy haciendo referencia a la función get que me va a devolver el valor de la ganancia. ¿Sí? Y si yo pongo ganancia y en medio de los paréntesis pongo algún valor, estoy haciendo referencia a la función a la función set que va a modificar el valor de la ganancia. ¿Sí? Entonces, esto es lo que se llama sobrecarga. ¿Sí? Estoy usando el mismo nombre con para hacer distintas acciones, pero el contexto me dice a cuál estoy usando, ¿no? En otros lenguajes, por ejemplo, en lenguaje C, tú no puedes tener que una función o un método se llame igual que una variable
Y entonces aquí sí se usan nombres como set ganancia y get ganancia, ¿no? Pero a mí me gusta que en Java y en Processing el contexto es, dice mucho y podemos usar el mismo nombre para las tres cosas, ¿no? ¿Sí? Yo sé que sería mucho más fácil simplemente poner amp.ganancia igual a tal valor, pero vamos a ver más adelante que es importante hacer estas funciones porque va a haber algunos parámetros para los que queramos restringir su rango, ¿sí? Y si nos acostumbramos a manejar los parámetros únicamente a través de funciones set y get, entonces podemos tener control de los rangos permitidos para estos parámetros, ¿sí? Ahorita pues dejamos el valor libre de la ganancia. ¿Qué quiere decir esto? Que yo en vez de poner amp.ganancia igual a 0.1, pondría amp.ganancia y entre paréntesis 0.1 y así estoy obteniendo, estoy modificando el valor de la ganancia, ¿sí? Ahora, esto es aún más interesante si yo modifico el valor de la ganancia de manera interactiva, ¿sí? Vamos a agregar la función draw de processing para poder hacer un programa interactivo. Y voy a agregar una función que me permite interactuar con el mouse. No, de hecho aquí directamente en la función draw. Vamos a poner amp. No, voy a tener que aquí declararlas estas afuera. Estas UGENs las voy a declarar afuera de setup para poder usarlas en ambas funciones, tanto en setup como en draw. ¿Sí? Tienen que ser globales. Entonces, ya que son globales, puedo poner amp.ganancia y darle algún valor. ¿Sí? Ahora, yo sé que si la ganancia está entre 0 y 1, voy a usar este amplificador para atenuar la señal más que amplificarla. Pero está bien porque la señal ya tiene amplitud 1. Recuerden que el rango de valores que puede tener en nuestra señal está entre menos 1 y 1. ¿Sí? Está normalizado de menos 1 a 1. Y fuera de ese rango puedo producir distorsión. Entonces vamos ahorita a ponerle como ganancia un valor que esté entre 0 y 1. Y vamos a usar para esto la coordenada X del mouse, la cual puedo obtener con la variable mouseX. Me lo pone en un color distinto porque es una variable del entorno, se actualiza en tiempo real. ¿Sí? MouseX lo convierto a flotante porque el valor de esta variable es tipo int. Lo convierto a flotante y lo divido entre width menos 1. La coordenada X del mouse va desde 0 hasta width menos 1. Entonces, si yo tomo la coordenada X del mouse y la divido entre width menos 1, esto me resulta en un valor que está entre 0 y 1. Y esa va a ser la ganancia que le voy a estar aplicando a la señal. Vamos a probarlo. Ahí está la ventanita. Inicialmente no suena nada porque por default la ganancia es 0. Cuando el mouse entre dentro de la ventana, entonces ahora sí puedo controlar la ganancia moviendo el mouse a lo largo del eje X. Hacia la derecha aumenta la ganancia de 0 a 1 y hacia la izquierda disminuye de 1 a 0. Si el mouse sale de la pantalla, en Processing solamente cuando el mouse está dentro de la ventana se generan los cambios en la posición del mouse. Entonces, por ejemplo, si me traigo el mouse por afuera de la ventana y entro desde acá, abruptamente va a pasar de 0 a 1. ¿Sí? Y bueno,
Eso es lo que hace un amplificador, simplemente controla la intensidad o el volumen del sonido. De esta manera, ¿no? Ahora, podemos probar qué pasa si yo permito valores más grandes de ganancia. Por ejemplo, vamos a multiplicar la ganancia por 10, de manera que esté entre 0 y 10. Vamos a ver que en realidad no voy a obtener un volumen más alto, porque la señal se va a empezar a saturar en 1. ¿Sí? Todo este rango no se mueve el volumen porque la señal se satura a 1 y pues sigo teniendo ruido. El ruido con saturación se escucha exactamente igual. Y entonces el rango operativo ahorita de mi programa pues es este pedacito de aquí, ¿no? Fuera de esto no observo ninguna diferencia. Bueno, no escucho ninguna diferencia, ¿no? Sí. Entonces, bueno, por esta razón es que de repente los parámetros de los sistemas que estemos implementando tienen que tener ciertos rangos, no porque no se les pueda poner otros, sino porque su rango de operatividad pues está determinado por ciertos valores, ¿no? Y bueno, básicamente con esto se concluye la práctica número 3, ¿sí? El código es prácticamente lo mismo que vimos. Aquí está el mismo código, los métodos get y set, la función callback, lo que habíamos dicho de los buffers, ¿sí? Si yo quiero evitarme tener que estar haciendo esta operación y esta operación que son redundantes, pues simplemente las precalculo antes del ciclo. O sea, calculo esto y lo guardo en una variable. La variable es precisamente esta variable in, ¿sí? Esto lo reemplazo por la variable in, y esto lo reemplazo por la variable out. Entonces es simplemente precalcular ciertas cosas que dentro del ciclo van a ser constantes. Entonces es más eficiente. Aquí yo no noto ninguna diferencia porque realmente es un programa muy sencillo. La velocidad de cómputo es suficiente para esto y mucho más. Pero en aplicaciones, digamos, con arquitecturas más limitadas, sí es importante tomar en cuenta estos detalles, ¿no? Bien, lo demás, pues es lo mismo. Viene el programa en las 3 plataformas. Aquí ya me adelanté, me parece. Y luego vienen ya la parte del reporte. Lo voy a ver rápido, pero la idea es la misma. Hacen su reporte igual que el de la práctica anterior. Todas van a ser más o menos la misma idea. Hay algunas preguntas. Describa cómo diseñar una UGEN que tenga una entrada de audio, ¿sí? Además de una salida de audio en la plataforma de su elección, que muy posiblemente va a ser Processing con bits. Describa cómo interconectar la salida de una UGEN hacia la entrada de otra UGEN en la plataforma de elección. Modifique el programa realizado en esta práctica para que muestre en todo momento el factor de ganancia expresado en decibeles. ¿Sí? En Processing les recomiendo usar la función text que les permite mostrar texto en la ventana. Por ejemplo, ahorita voy a mostrar el valor de ganancia, pero directamente el factor que obtenemos de aquí y no necesariamente en decibeles. Vamos a poner el fondo de color background negro. Vamos a poner un color de dibujo blanco y ponemos aquí text, ¿sí? Lleva el texto que se va a imprimir y luego las coordenadas donde se va a imprimir. Entonces, en este caso le voy a poner ganancia igual a, y le ponemos amp.ganancia con paréntesis para usar la función get del amplificador, ¿no? Y vamos a ponerlo en las coordenadas, no sé, 100,100. Esto es nomás para que se vea ahí. Posiblemente va a aparecer con un tamaño de fuente muy pequeño. Ahí está. Déjenme hacer zoom. Y ahí se ve, ganancia va de 0
hasta 1. Si quieren aumentar el tamaño de fuente, antes de dibujar el texto le ponen text size, ¿sí? Y le ponen un número más grande. Creo que el default son 10 o 12. Vamos a ponerle algo así como 32 para que se haga grandote, ¿no? Lo ejecutamos y ahí está. Creo que me pasé de lanza con el 32. ¿Sí? Ahora sí. Ya con esto pueden empezar a hacer sus interfaces. ¿Sí? Bien, entonces la idea es que hagan eso mismo, ¿sí? Pero imprimiendo la ganancia en decibeles, con la fórmula que viene en el texto por ahí, ¿no? ¿Sí? Cuidado porque puede ser que la ganancia, como el factor de ganancia, puede tomar el valor de 0 y al tratar de convertirlo a decibeles, pues les da menos infinito. Entonces muestren menos infinito en ese caso, ¿no? Otro ejercicio de programación, diseñe una nueva UGen llamada suma2 que tome 2 señales de entrada, ¿sí? Cada una de ellas con n canales y calcule como salida la suma de ambas, canal a canal. Esto podría estar un poco complicado, pero empiecen tal vez con un n igual a 1, ¿sí? O sea, una UGen, vamos a ilustrarlo acá. Una UGen que tome de entrada 2 señales. Vamos a llamarle x1, x2. Y que aquí me dé y, ¿no? Y básicamente hay que implementar el sistema y de n igual a x1 de n más x2 de n. Simplemente sumar 2 señales, ¿sí? Es muy útil tener una UGen que sume 2 señales, que combine 2 señales, ¿no? Si x1 y x2 son señales multicanal, o sea, por ejemplo, que cada una tiene 2 canales, pues y tendría también 2 canales. Pero bueno, es fácil de hacer, ¿no? Ok. Y luego viene el reto, que es una extensión de este ejercicio. Imagínense que ahora un sistema amplificador se representa con un triangulito así. Ya en un diagrama, un amplificador se representa con un triángulo así. Entonces, en realidad, este cuadro lo representaría yo con el triángulo, ¿no? Entonces, la idea del reto es hacer un mezclador, ¿sí? De n canales que tome n entradas, ¿sí? Y para cada entrada, que tome un factor de ganancia y calcule la suma pesada de las entradas, ¿sí? Y igual a G1, el factor de ganancia del canal 1 por X1, más G2, el factor de ganancia del canal 2 por X2, y así, ¿sí? Entonces, es una especie de combinación de un amplificador con este sumador, ¿sí? Donde el sistema que hay que hacer lo podemos representar así. Toma por aquí una señal de entrada, X1, pasa por un amplificador con ganancia G1. Recuerden, este triangulito representa un amplificador. Lo toma otra señal de entrada X2, la pasa por un amplificador con factor de ganancia G2 y así hasta una señal XN. Bueno, aquí estoy empezando a numerar desde 1. En processing sería numerar desde 0 hasta n-1. Y las salidas de estos amplificadores las va a combinar
sumándolas. Y la salida de la suma va a ser la salida del sistema, ¿sí? Este es un mezclador. Y nuevamente, pues es una UGEN que suele ser muy útil en muchos procesos, ¿no? Son bloques con los que después vamos a hacer bloques más grandes o procesos más interesantes, ¿no? Pero estos son los bloques básicos de procesamiento, ¿sí? Este es el reto. Se vuelve un reto sobre todo si tú piensas que, por ejemplo, el número de entradas sea variable, ¿no? Porque entonces necesitas un número variable. El número de entradas lo puedes dar en el constructor. Este n lo puedes dar en el constructor, ¿sí? Pero entonces en el constructor vas a tener que tener un número variable de parámetros, G1, G2, hasta Gn. Ahí lo más conveniente es que tengas un arreglo, ¿sí? En vez de que tengas un parámetro float G1, float G2, float G3, más bien tendrías un arreglo, float corchetes con todas las ganancias, y en el constructor inicializas ese arreglo, lo creas para que tenga los n valores que requiere, y luego ya haces funciones set y get para manipular directamente la ganancia de un canal específico. Por ejemplo, la función set puede tomar como argumentos el número de canal y el valor de ganancia para ese canal. Y ahí sí, entonces, es importante que la función set cheque que el número de canal está dentro de los límites del arreglo, que no le pongas cambiar la ganancia del canal -3 o del canal 50 si nada más tienes 3 canales, ¿sí? Ahí sí es donde ya las funciones set se ve que tienen su utilidad, ¿no? Entonces, bueno, el reto realmente incorpora todas esas ideas, ¿no? Y se pueden implementar y digamos que deja mucho este reto, ¿no? Y finalmente, conclusiones. Nuevamente hay algunas preguntas de apoyo para que formulen sus conclusiones, y eso es todo, ¿no? Esa sería la siguiente práctica. Y sería para dentro de una semana. Yo creo que las prácticas las vamos a estar dejando ahorita con un tiempo de entrega de una semana para no retrasarnos mucho con la entrega de prácticas, y además para que ustedes puedan disponer de la siguiente clase para resolver dudas, ¿no? Entonces, mi sugerencia es que empiecen a intentar los ejercicios a partir de hoy o mañana. Hoy ya es tarde, pero a partir de mañana, para que si surgen dudas las podamos resolver el miércoles, ¿sí? La práctica sería para el lunes. Nuevamente, la entrega va a ser por Teams. Voy a crear la tarea, les va a llegar la notificación de que se creó una tarea y hay que entregarla. Y creo que funciona bastante bien, ¿no? Ya he estado revisando algunas de las tareas y les puedo poner ahí algunas observaciones sobre lo que van haciendo. Entonces yo espero en estos días, entre mañana y pasado mañana, haber ya terminado de revisar la primer práctica para todos, ¿no? Y darles la retroalimentación, ¿sí? Bien, vamos a ver dudas. Por ahí Andrés tiene la mano levantada. No sé si es por alguna duda. Sí, doctor. Primero está bien de la práctica que estábamos viendo. Le quería preguntar, ¿qué cambiaría si la ganancia la metemos como argumento del constructor? Bueno, puedes hacerlo. Lo único que va a pasar es que vas a poder inicializar la ganancia con el valor que tú quieras a la hora de construir el objeto. Pero nada más es para inicializarla. Entonces, en realidad, no creo que lo puedes hacer, no está de más. Más bien, yo ahí lo que te recomendaría es tal vez tener, usando sobrecarga, dos versiones del constructor. Una que incluya la ganancia inicial y otra que no la incluya. Y el que no la incluye, pues simplemente la inicializa con 0 y el otro ya con el valor que tú le des. Y eso hace que tu código sea más flexible. O sea, puedes
construir el objeto dándole ganancia inicial o sin dársela, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Normalmente la ganancia, vamos a ver que uno se la va a cambiar dependiendo de diversas condiciones, ¿no? Por ejemplo, aquí en este programa, pues yo cambio la ganancia utilizando el mouse, ¿sí? Si la ganancia se inicializa en el constructor con un valor, digamos, distinto de 0 o que se lo pases como argumento, pues a la hora que yo mueva el mouse, ya cambió ese valor y el valor de inicialización, pues ya se pierde, ¿no? Entonces todo depende de la aplicación que tú estés pensando hacer, ¿no? En ese momento no lo puse porque, bueno, pues la idea era controlar la ganancia con el mouse más que otra cosa. Y bueno, te digo, en realidad no es que esté bien o mal, o sea, lo puedes hacer y tú puedes decir desde el constructor, sí, mira, ponle esta ganancia, ¿sí? Y si no lo tienes así, si no lo tienes implementado así, pues nada impide que a la hora de construir aquí el amplificador, tú le des la ganancia que tú quieras. Amp.ganancia, yo quiero que empiece con ganancia unitaria. Pues ahí está, ¿no? ¿Sí? Podrías tener un constructor alterno donde aquí le das la ganancia inicial, ¿sí? O simplemente hacerlo acá, ¿no? Yo prefiero mira, por ejemplo ahí, no sé por qué se regresa a 0. Yo creo que es porque el mouse se inicializa 1 y luego mouse X se queda en 0 porque está fuera de la ventana, ¿sí? Entonces, más bien aquí, si no controlo a través del mouse, pues ya se queda con el 1. ¿Sí? Lo que les estaba diciendo es que yo prefiero que cada función o cada método tenga los argumentos que necesita y no más. O sea, hay que tratar de simplificar. Va a haber más adelante algunas UGENs que vamos a hacer que tienen muchos parámetros. Ahorita el único parámetro de esta UGEN es la ganancia. Pero vamos a ver después que tenemos UGENs donde el número de parámetros pues se vuelve relativamente grande. Puedes tener 4 o 5 parámetros para una sola UGEN. Y meter todos esos en el constructor es complicado porque tienes que acordarte de en qué orden van y todo eso. Entonces yo prefiero darles un valor inicial en el constructor, básicamente o que deje intacta la señal de entrada o que no sé, ¿no? Y más bien tener funciones set y get que ahora sí me permitan manipular cada parámetro de manera individual sabiendo cuál es, ¿sí? Lo malo del constructor es que pues luego tienes el audio context, el número de canales, y si es número de canales de entrada diferente que de salida, pues ya son 2 números de canales ahí. Y luego aparte argumentos asociados a cada parámetro, y acabas al rato con constructores que llevan 8 argumentos y tienes que acordarte de en qué orden van, ¿no? Eso es lo que yo quisiera evitar un poco, ¿no? Aunque nos implique escribir una instrucción más, o sea, aquí se ve fácil agregar un argumento y ya no necesito esta instrucción, pero ¿qué tal si ya tienes un constructor como esto, ¿no? ¿Sí? Que requiere muchos argumentos y dices, ay, jole, ¿qué valor le estoy asignando a qué parámetro? No me acuerdo. Es bien diferente tener esto a decir, bueno, pues aquí nomás es el número de canales, porque el audio context es de cajón para todos, y luego ya pongo, por ejemplo, amp.ganancia tal valor, ¿no? Amp.otro parámetro tal valor, ¿no? Amp.bla bla bla tal valor, ¿no? Esto ya es mucho, claro, escribiste más código, pero es mucho más legible y fácil de entender que tener 20 argumentos en el constructor, ¿no? Entonces, es esa cuestión que uno como programador tiene que ir forjando su propio estilo y tú ya vas viendo si te gusta ser un programador críptico que nadie entiende tu código, pero eres bien hardcore, o un programador que hace programas legibles que los demás pueden entender y que tú mismo puedes entender un mes después de que lo hiciste, ¿no? ¿Sí?
Bien, no sé si eso responde la pregunta, ¿no? Pero la verdad es que no hay una respuesta. No es de que algo esté bien o mal. Es cuestión de hacer tu propio estilo, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Gracias, doctor. Sí, por nada. Profe, no tenemos que sobreescribir en el código pasado, ¿verdad? O sea, en el de la práctica 1. Sí, claro que sí, sí lo pueden hacer. En su código que ustedes hicieron, transcribiendo posiblemente el de las el de la práctica, ustedes ya tienen su práctica número 1, partan de ahí y agreguen lo demás, no vuelvan a repetir, o sea, no vuelvan a escribir la clase ruido, no vuelvan a escribir lo que ya vamos haciendo, eso ya lo hicieron. Vamos, es importante que ustedes escriban el código, pero sin esta redundancia de volver a escribir una cosa una y otra vez, ¿no? Partan de la práctica anterior y agreguen, eso sí, escribiéndolo ustedes, sin copiar ni pegar, agreguen lo nuevo. Lo único que pido es no copiar y pegar, ¿sí? Digamos, no copiar de las prácticas y pegarlas en processing, ¿sí? Lo que ya hayan hecho ustedes, reutilícenlo, ¿sí? Modifíquenlo si es necesario. Generen un nuevo archivo, o sea, digamos, cargan su práctica anterior y le ponen guardar como en un nuevo archivo para que no sobrescriban la primera práctica, sino que generen una copia de la primera práctica y sobre esa copia ustedes ya agregan lo que haga falta o modifican lo que haga falta para la siguiente práctica y así se la van llevando, ¿sí? Sí, porque si no, vamos, por decirles algo, ya las últimas prácticas, si juntamos todo el volumen de clases que se van haciendo a lo largo del curso, en las últimas prácticas ya son programas de alrededor de 1500 líneas, ¿no? Entonces, imagínate empezar desde cero a escribir todas las clases. No, sí pueden hacer eso, ¿no? Pero digamos, la nueva clase que van a hacer es así, transcribanlo ustedes, ¿no? Digo, escríbanlo ustedes. ¿Ok? Sí, ok. Más bien mi pregunta es, o sea, del que ya hicimos, no importa si lo ponemos al final de la última parte del primer código, el inicio de no sé si me expliqué. No importa. Si está en el mismo archivo, puede estar en cualquier orden, ¿sí? Ustedes ya vean si lo van poniendo al principio o lo van agregando hasta el final. Lo que sí les recomiendo es que las funciones setup y draw traten de que esas estén o hasta el principio o hasta el final, porque si están en medio luego es difícil localizarlas, ¿no? Más adelante iremos organizando el código para tener cada clase en una pestaña diferente, que es lo más óptimo, ¿no? O grupos de clases, dependiendo, ¿no? Pero ahorita no tenemos suficientes clases para pensar en organizarlas, ¿no? Ok, gracias. ¿Ok? ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta por ahí? Bueno, si no hay preguntas, sí, no sé. David, perdón. Sí, disculpe, bueno, a mí ¿por qué debe estar esa normalización entre -1 y 1? Es básicamente una convención, ¿sí? Es una convención que usa la librería Bits, ¿sí? Pero en realidad es una convención que usan prácticamente todos los softwares que procesan audio en punto flotante, usando procesamiento de punto flotante, normalizan el audio, más bien el rango operativo está entre -1 y 1. Si tú tienes un DAC, un conversor digital análogo, digamos vamos a decir algo de 16 bits, pues entonces ese convertidor, digamos, toma valores en un rango de 0 a 65.535 y los convierte a voltajes análogos entre, vamos a suponer, 0 y 5 volts, ¿sí? Entonces,
si tú tienes otro tipo de convertidor, digamos ahora es un convertidor de 24 bits, pues ahora el rango es de 0 hasta 2 a la 24 menos 1, que son como 16 millones y tantos. Y ese rango se mapea a voltajes entre, no sé, 0 y 10 volts, ¿sí? Cada convertidor es diferente, ¿sí? Y entonces, para evitar tener que adaptar tu software o tu programa a distintos tipos de convertidores, lo que hace Bits es poner una capa por encima de esto y decir, mira, no te preocupes, yo me voy a fijar de qué tipo es el convertidor, en qué rango deben estar los datos para el convertidor y todo eso, y tú nada más mándame los datos en este rango, un rango estándar, ¿sí? Y ese rango, por lo general, y bueno, aparte mándamelos en punto flotante para que tú puedas hacer las operaciones más fáciles. Multiplicaciones, sumas, divisiones, operaciones matemáticas, trigonométricas, lo que sea, ¿no? Entonces tú puedes programar de una manera muy sencilla porque estás trabajando con punto flotante, ¿sí? Y lo único que debes de saber es en qué rango te debes de mantener. El rango de -1 a 1 es el rango que se va a mapear al rango que utilice el DAC que tú tengas, ¿sí? Entonces ya no te preocupas tú por qué especificaciones tiene tu DAC o tu tarjeta de audio o tu interfaz de audio. Tú solamente te preocupas porque el audio esté entre -1 y 1. ¿Qué pasa si te sales de ese rango? Por lo general se saturan los valores. O sea, valores mayores a 1 se saturan a 1, valores menores de -1 se saturan a -1, y esto en la mayoría de los casos te va a generar distorsión. Con el ruido no lo notamos porque el ruido pues ya es una forma de distorsión. Pero vamos a ver más adelante que podemos generar esta distorsión muy fácilmente, y la distorsión digital no suena nada bien por lo general, ¿no? Vamos a tener más adelante una práctica donde vamos a trabajar con distintos tipos de distorsión, ¿sí? Y ver las diferencias entre ellos, ¿no? Pero básicamente es eso, es una convención, ¿sí? O sea, que viene, te digo, no de bits, sino desde mucho antes. Los sistemas digitales de procesamiento de audio, cuando empezaron a introducir el punto flotante, el procesamiento de punto flotante, se llegó a esta convención de que el rango operativo estuviera de -1 a 1, y fuera de eso se genera, se satura, ¿no? la señal. Entonces, básicamente es eso. Sí, muchas gracias, doctor. Sí. Ok, pues vamos a terminar aquí, ya es un poco tarde. Si hubiera más preguntas, mándenme un correo o un mensaje a través de Teams. Yo más tarde o mañana genero la tarea que corresponde a la segunda práctica. Sería para entregar el otro lunes, ¿sí? Pero les repito, váyanle intentando para ver cualquier duda que tengan el miércoles. Y por favor, envíen hoy los que faltan su práctica número 1, que esa sí tenía fecha de entrega para hoy, ¿sí? Bien, pues buenas noches. Nos vemos el miércoles entonces. Gracias. Vale, gracias. Hasta luego. Buenos días. Por nada, nos vemos. Hasta luego.